Buenas, mi nombre es Jason Zambrano y mis compañeras y yo les vamos a hablar sobre la ocurrencia de anemia en los trastornos hemorrágicos y de sus posibles consecuencias, haciendo un enfoque fisiopatológico en cuanto a su curso temporal y a la magnitud de esta. Primero yo les voy a definir lo que es una anemia. La anemia se produce por la falta de glóbulos rojos o la presencia de glóbulos rojos disfuncionales en el cuerpo, lo que provoca una reducción del flujo sanguíneo hacia los órganos por una disminución directa en la concentración de hemoglobina. Por otro lado, vamos a definir lo que es una hemorragia. Esta se caracteriza por ser un trastorno agudo de pérdida de sangre, la cual suele ser clínicamente evidente, por lo cual resulta difícil que se plantee un problema a su diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la anemia, bien sea por pérdida, hemorragia o por eliminación, hemólisis, se va a caracterizar por tener un índice de reticulocitos elevado, mayor a 3, lo cual representa la intacta capacidad regenerativa que tiene la médula. La anemia, según la hemorragia, se van a clasificar en agudas y crónicas. Las agudas, esta se va a presentar por tener una hemorragia abundante que produce pérdida de glóbulos rojos, siendo esta superior a su producción. Ya las crónicas son de larga data y de posible origen desconocido para el paciente, que afectan las reservas directas de hierro, por lo cual vamos a tener a la larga una anemia ferropénica. Ya en lo que respecta a la fisiopatología, tenemos a las hemorragias agudas y crónicas, cómo va a responder el cuerpo ante estas. Recordando lo que es una hemorragia aguda, esta se debe a lesiones que producen pérdida de cierto volumen sanguíneo. Hablando dentro de estas, a las hemorragias leves, el cuerpo va a reaccionar llevando a la curva de disociación de hemoglobina hacia la derecha, teniendo también una disminución del pH, una elevación del CO2, lo cual todo esto junto me va a llevar a que se libere de mejor forma el oxígeno de la hemoglobina. Ya en una hemorragia leve y gradual vamos a tener modificaciones del volumen sanguíneo para compensar hemodinámicamente la pérdida sanguínea junto a un aumento del 2,3-bifosfoglicerato, el cual me compensa también y me ayuda a que el oxígeno se libere de mejor forma de la hemoglobina. Bien, en una hemorragia moderada a grave con pérdidas rápidas se van a producir estados hipovolémicos donde hay una alteración del aporte de oxígeno a los tejidos. ¿Qué va a suceder aquí? El cuerpo no va a tener la suficiente rapidez para responder ante esta pérdida rápida. Entonces la médula no va a tener la capacidad de responder adecuadamente, entonces no hay alteración en el recuento de reticulocitos y tampoco hay un cambio en el volumen sanguíneo propio del paciente, ya que el cuerpo no va a tener forma de responder rápidamente ante esta rápida pérdida de sangre. En lo que respecta ya a una hemorragia crónica, aquí sí va a haber un aumento. El mecanismo de respuesta se va a dar por una hipoxia tisular. Vamos a tener respuesta de los vasoreceptores que van a aumentar el tono simpático y van a generar la activación del sistema renina, angiotensina y aldosterona para aumentar la reabsorción de sodio y a su vez de agua, desplazando el líquido de los compartimientos y aumentando así el tono de los vasos, permitiendo mejorar el estado hemodinámico del paciente. Entonces en este caso sí vamos a tener un aumento del volumen propio del paciente porque vamos a tener tiempo de respuesta de este. Estos mecanismos van a generar como consecuencia hemodilución, es decir, que los pocos eritrocitos que tenga el paciente se van a diluir en el líquido ya reabsorbido. La dilución de los eritrocitos va a generar liberación de eritropoyetina. Entonces vamos a tener que aumentar el número de eritrocitos circulantes y mejorando la dilución así del paciente ya en una hemorragia crónica. Por la liberación de esta eritropoyetina también vamos a tener un aumento de los reticulocitos, obviamente. Entonces, después de un tiempo, la médula va a lograr compensar este estado de hemodilución del cuerpo, generando mayor cantidad de eritrocitos en el cuerpo. Aquí es cuando aumenta la cantidad de eritrocitos y de reticulocitos. Hay que destacar que ya en una hemorragia crónica, esta se da como ejemplo en las mujeres en la menstruación secundaria y secundariamente se va a presentar como una anemia ferropénica en las mujeres de edad fértil, sobre todo si además hay sangramiento intramenstrual, es decir, no es algo normal, es algo patológico, es decir, un ciclo menstrual patológico. También vamos a llevar a que se vuelvan más pequeños los eritrocitos con el tiempo. Buenas, mi nombre es Suheiri Pérez y voy a continuar hablando sobre la hemorragia excesiva. Cuando se pierde gran cantidad de sangre, el cuerpo absorbe agua de los tejidos al torrente sanguíneo con el fin de que los vasos se llenen. La sangre se va a diluir y el hematocrito disminuye. Cuando hay una sobreproducción de glóbulos rojos, la médula ósea tiene la capacidad de mejorar la anemia. Sin embargo, cuando la hemorragia es excesiva, reduce la cantidad de hierro en el organismo, lo que impide que la médula ósea aumente la producción de nuevos glóbulos rojos para reemplazar los que se han perdido. Pérdida crónica de sangre o de larga duración. Este es mucho más frecuente que las pérdidas agudas de sangre y puede provenir de diferentes partes del cuerpo. A diferencia de las grandes cantidades de sangre perdidas, las de cantidades más pequeñas pasan inadvertidas.
Un ejemplo es cuando hay pérdidas de sangre a nivel de las heces, que estas no son visibles. Eso se denomina hemorragias con pérdidas de sangre oculta, que si es por largo tiempo puede ser una pérdida significativa. Esto puede deberse a múltiples trastornos como úlceras, cáncer a nivel del estómago y del intestino delgado, y como estas causas pueden haber muchas otras como tumores de riñón, tumores de vejiga y pérdidas menstruales abundantes. La anemia en los trastornos hemorrágicos entra dentro de la clasificación de las anemias por exceso de eliminación, y estas se caracterizan principalmente por el aumento del recuento de reticulocitos. La hemorragia causa anemia y es principalmente por dos mecanismos: uno, por pérdida inmediata de eritrocitos, y dos, por el agotamiento de los depósitos de hierro cuando la hemorragia es prolongada, que esto lleva a ferropenia. La hemorragia puede clasificarse en externa, que pueden ser por traumatismo, o interna, por rupturas a nivel del vaso, del tubo digestivo o hemorragia subaracnoidea. Y por cualquiera de estas se va a dar una hemorragia abundante, que se llevan a cabo 3 etapas clínicas fisiopatológicas. Número 1 está la hipovolemia, que esta va a afectar y va a generar daño a nivel de los órganos que llevan una irrigación abundante, como lo es el encéfalo y el riñón, llevando a síncope y a una insuficiencia renal aguda. Acá no se muestra anemia porque no se modifica la concentración de hemoglobina. Número 2, los vasoreceptores y receptores de estiramiento, estos se van a activar en una respuesta de urgencia, liberando vasopresina y péptidos, que el líquido extracelular va a pasar al intracelular, llevando a una hemodilución. Acá la hipovolemia sí se convierte en anemia. Y número 3, si la hemorragia se detiene, la médula ósea tiene la capacidad de mejorar la anemia, aumentando lo que es el recuento de reticulocitos y de eritropoyetina. Buenas, mi nombre es María Oropesa y les voy a hablar un poco sobre los síntomas y los mecanismos compensatorios. Los síntomas son similares a los que aparecen en otros tipos de anemia y varían de leves a graves según la cantidad de sangre que se pierde y la rapidez con que se pierde dicha sangre. Algunos de los síntomas son palidez, palpitaciones, estreñimientos, cansancio y debilidad muscular, entre otros. Cuando la pérdida de sangre es rápida, de varias horas o incluso menos, con solo perder un tercio del volumen sanguíneo del organismo, el desenlace puede ser mortal. Si se pierde sangre rápidamente, es frecuente sentir mareos al sentarse o al incorporarse después de estar acostado. Cuando la pérdida de sangre es más lenta durante varias semanas o más tiempo, la pérdida de hasta 2/3 del volumen sanguíneo puede causar solo cansancio y debilidad, o incluso puede no causar ningún síntoma si la persona se hidrata apropiadamente. Ahora voy a hablarte un poco sobre los mecanismos compensatorios. El principal efecto compensador consiste en la capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno a los tejidos. Como consecuencia de esto, se produce una desviación hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. Esta disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se debe a la acción de dos mecanismos. En primer lugar, al producirse la hipoxia y como consecuencia del metabolismo anaeróbico de ácido láctico. Hay un descenso de pH y por lo tanto una desviación de la curva hacia la derecha, lo que se conoce como efecto Bohr. Con algo más de retraso se inicia el segundo mecanismo compensador, que aunque tardío es mucho más efectivo. Y este es el aumento del 2,3-difosfoglicerato, que actúa sobre la hemoglobina disminuyendo de forma eficaz su afinidad por el oxígeno. El siguiente mecanismo compensador en importancia consiste en la redistribución del flujo sanguíneo, dado que en la anemia consiste cierto grado de hipoxia tisular y que algunos órganos como el cerebro y el miocardio precisan para su funcionamiento una concentración de oxígeno mantenido dentro de límites estrechos. Se produce entonces una redistribución del flujo sanguíneo de órganos con menores requerimientos de oxígeno como la piel y el riñón hacia aquellos que más lo necesitan. Cuando la hemoglobina desciende por debajo de 7,5 gramos por decilitro, entra en acción otro mecanismo de compensación, el aumento del gasto cardíaco, que en situaciones graves puede incluso cuadriplicarse. El gasto cardíaco aumenta fundamentalmente gracias a la disminución de la poscarga, disminución de las resistencias periféricas y de la viscosidad sanguínea. En casos graves, la disminución de la concentración de oxígeno en la circulación coronaria servirá de estímulo para aumentar el gasto cardíaco.
Teóricamente, el mecanismo compensador más apropiado es el aumento de la producción de glóbulos rojos. En cualquier caso, este mecanismo es lento y solo es efectivo si la médula ósea es capaz de responder de forma adecuada, como en la anemia poshemorrágica aguda, pero en otros casos no responde de manera apropiada, como ocurre en la anemia ferropénica o en la perniciosa. El aumento de la eritropoyesis, en los casos en que este es posible, se debe al incremento de la eritroproyetina, que se produce como respuesta a la hipoxia renal y posible también extrarrenal. El papel compensador del aparato respiratorio es casi nulo, ya que la oxigenación de los glóbulos rojos es excelente a su paso por los pulmones en situación eumeica. Gracias por su atención y al terminar esta diapositiva se encuentran nuestras referencias.